Daremos comienzo entonces ya a la clase inaugural del año académico 2020 de la Universidad del Biobío. En esta ocasión, como indicábamos, en formato webinar. Saludamos a todas las autoridades universitarias que nos están acompañando, a las académicas y académicos, a las funcionarias y a los funcionarios administrativos, estudiantes, invitados especiales de las comunidades regionales de Biobío y de Ñuble. Hoy contamos con la participación del destacado analista Guillermo Holzman, quien se referirá a escenarios futuros post-COVID-19, análisis de los drivers, variables generadoras de futuros que nos sorprenderán. Para dar inicio a esta actividad, dejamos con ustedes al rector de la Universidad del Biobío, doctor Mauricio Cataldo Monsalves. Muchas gracias, Cristian. Bueno, primero que nada, buenos días a nuestro invitado especial, a Guillermo Holzman. También saludo a toda la comunidad de la Universidad del Biobío que está siendo parte de esta videoconferencia. Saludo también a los miembros de la Junta Directiva, que vi que también estaban conectados, varios de ellos. En resumen, buenos días a todos y a todas. Hay que destacar que en medio de las limitaciones que nos ha impuesto la pandemia, las universidades hemos tenido que adaptarnos y lo hemos hecho, como ustedes han visto, de manera bastante rápida. Así es como en el caso de la Universidad del Biobío, nosotros entramos en modalidad de teletrabajo a partir del 16 de marzo. Así que estamos cumpliendo 4 meses desde que estamos en esta modalidad. Y adaptándonos a esa modalidad, tenemos la inauguración del año académico 2020, a través de esta plataforma Zoom, que ya se ha convertido en una plataforma bastante popular y que nos permite conectarnos desde la seguridad de nuestros hogares. Y permite también conectarse a nuestro invitado especial, a Guillermo Holzman, para que nos cuente sobre el tema interesante que está asociado a esta contingencia y qué es lo que prevemos en el futuro después que pase este COVID-19 o el coronavirus que nos está quejando como sociedad. La mayor parte de nosotros, como lo dije recién, está en la seguridad de sus hogares. Y el llamado que hacemos como rectoría es a cuidar nuestra salud y bienestar en estos tiempos difíciles. Y estamos a la espera de que salga la vacuna, la cual sin duda va a permitir que nosotros volvamos a la modalidad presencial, lo que implica también que la futura clase inaugural, para inaugurar el año académico, también debería ser presencial. Con esto seguimos con nuestro compromiso de mantener las aulas abiertas de la Universidad del Biobío y seguimos haciendo universidad para las dos regiones en las cuales estamos inmersos y para el país. Así que un abrazo a todos y a todas y un saludo especial a nuestro invitado especial de hoy, al señor Guillermo Holzman. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Ahí estaba el mensaje inicial del rector de la Universidad del Biobío, doctor Mauricio Cataldo Monsalves. Y daremos una breve síntesis de don Guillermo Holzman, a quien probablemente lo conocemos por sus intervenciones en programas de televisión, en los medios de comunicación, donde habitualmente lo hemos visto como analista. Y efectivamente él es un analista y consultor senior de reconocida trayectoria nacional e internacional. Es ingeniero de ejecución y magíster en ciencia política de la Universidad de Chile, referente regional en consulta experta para empresas, organizaciones, instituciones estatales y medios de comunicación, como panelista, profesional experto en asuntos de inteligencia, desarrollo de prospectiva y análisis, coyuntura internacional, sociedad y fuerzas armadas, proyección de escenarios y evaluación de riesgos para grupos económicos y sectores de la industria. Posee una amplia experiencia en el desarrollo de análisis político y temáticas de seguridad ciudadana aplicada. Fue subdirector del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, director del Departamento de Ciencia Política y director de posgrado del mismo instituto entre 1998 y 2004, past president de ASIS Chile, capítulo 233. Es académico universitario en distintas universidades, en la Escuela de Gobierno y Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca,
también en la Universidad Autónoma y en la Universidad de Chile. Actualmente es candidato a doctor en estudios americanos, mención Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Posee un extenso currículum, de manera que vamos a dejar con ustedes al señor Guillermo Holzman, quien nos brindará esta clase inaugural. Don Guillermo. Muchas gracias. La verdad es que un primer saludo para el rector don Mauricio Cataldo. Un agrado poder estar y compartir con ustedes algunas ideas. Un saludo también a las autoridades de la Junta Directiva, autoridades universitarias, académicos, académicas, los funcionarios y funcionarias y también los alumnos que nos acompañan tanto de pre y posgrado en esta suerte de conferencia orientada a plantear o señalarles algunos hitos que considero que es necesario reflexionar. No se trata, en términos concretos, de adivinar, digamos, el futuro, sino que se trata más bien de poder generar elementos que sirvan a la reflexión de cada uno de ustedes y que permitan que entre todos podamos saber cuáles son los senderos y cuáles son los caminos que nos llevan hacia un futuro que pareciera ser con incertidumbre, pero que sin lugar a dudas nos preocupa a todos. Y por esa misma razón la reflexión pasa a ser, yo diría, fundamental. Primero, quizás sea, digamos, señalar de que efectivamente lo que hoy día tenemos tiene que ver con la necesidad de avanzar a comprender si lo que hay actualmente es un cambio radical respecto a lo que conocemos o simplemente estamos en una más rápida evolución de la sociedad. Y ahí las preguntas en torno al si acaso hay una nueva sociedad, si efectivamente hay una nueva economía, habrá cambios en nuestro sistema demográfico y qué tipo de desafíos se plantean para la educación y particularmente también para las universidades. Pero para eso es necesario avanzar un poco en la idea de lo que es futuro. Imagínense ustedes que están en el 2030 tratando de explicar lo que pasó el 2020. Y esa foto que ustedes ven en la pantalla trata de dar cuenta de eso. ¿Cómo usted explicaría todo lo que ha sucedido en todo este tiempo, donde la pandemia pareciera ser en la práctica la guinda de la torta, si ustedes desean verlo de esa manera, pero donde estaríamos muy complicados por la cantidad de elementos que se entrecruzan y que muchas veces cuesta poder llegar a establecer si efectivamente tenemos o no tenemos una capacidad de comprensión en torno de todo ello. Por lo tanto, yo diría que hay acá una exigencia y una necesidad de poder avanzar específicamente a una comprensión mucho más, yo diría, si no acabada, al menos mucho más integral de lo que ha sucedido, lo que ha estado sucediendo actualmente. Empecemos un poco por el contexto doméstico de lo que significa y son elementos necesarios para este análisis. En primer lugar, como yo he escogido, hay muchas otras instancias conceptuales que uno puede tomar, pero al menos yo quiero instalarles y dejarles para su reflexión dos aproximaciones conceptuales, no teóricas, conceptuales, en términos de primero reconocer la importancia de lo que un sociólogo como Albert Hirschman, ya fallecido, planteó ya hace algunos años atrás. Y la idea de efecto túnel tiene mucho que ver con la idea de que cuando uno avanza en la vida o las sociedades se van avanzando, siempre están motivadas por esa luz que está al final del túnel. Una luz que implica mayor desarrollo, una luz que implica mayor plenitud en términos de vida, de calidad, de dignidad. Y ese efecto túnel, con esa luz al final, nos permite, conforme nuestras propias capacidades, avanzar en términos de lo que podría ser la idea de que, si bien es cierto, hay personas que pueden pasar al lado nuestro más rápido, nosotros no perdemos digamos, esa visión de la luz. ¿Qué pasa cuando efectivamente esa luz se empieza a alejar, no la percibimos completamente y vemos que cada vez se aleja más y de repente desaparece? Eso genera, yo diría, una indignación, eso genera una rabia, eso genera en la práctica también una manera de poder establecer qué es lo que yo voy a hacer si no tengo esa luz al final del túnel. Bueno,
Esto nos lleva un poco a lo que incide en el comportamiento político hoy día en el siglo XXI, respecto a que las emociones, tales como la indignación, como la frustración, como esta suerte de desilusión, motiva un comportamiento político hacia todo el sistema que estaría supuestamente orientado a apoyar. Y en esa perspectiva, el efecto túnel pasa a ser un primer elemento importante a considerar, por lo menos desde una primera perspectiva de análisis y de reflexión. El segundo elemento tiene que ver con, con la idea de que también hay una suerte de sociedad líquida, si ustedes gustan, que la representa de forma bastante acertada a un sociólogo que probablemente muchos de ustedes han leído o han escuchado hablar de él, y que es Zygmunt Bauman. Bauman habla de la modernidad líquida. ¿Qué cosa dice Bauman específicamente? De que para una generación importante de personas, el pasado, la historia, no es determinante y el futuro tampoco me importa mucho. Es decir, yo en lo que es el presente reúno historia y reúno futuro y lo interpreto conforme mis propias necesidades o conforme mis propias motivaciones. En esa perspectiva, lo que tenemos es que los ejes comprensivos de toda esta visión de Bauman tiene que ver con el amor líquido, nada dura para siempre, nada se basa en la historia, yo vivo el momento y nos sentimos parte de un mundo cada vez más interconectado, con más información, al punto tal que tenemos tanta información que llegamos a estar desinformados. Y eso pasa a ser un elemento, digamos, esencial. Nos sumamos en lo que es el consumismo. La educación es insuficiente porque la velocidad del cambio dentro del ambiente laboral aumenta en forma considerable. Ya no se trata de trabajos para toda la vida. Hay una suerte de liquidez donde nada es para siempre, todo se basa en el presente, donde futuro y pasado se reúnen dentro de eso. Si vamos a lo que ha sucedido en Chile particularmente, y que no es distinto a lo que ha pasado en el mundo, debemos decir que las protestas sociales vienen a nivel mundial desde el año 2010 en adelante con bastante frecuencia, al punto tal que el año 2019 teníamos más de 100. ¿Qué es lo central dentro de todo esto? En primer lugar, de que hay un cuestionamiento a los sistemas políticos, particularmente a las democracias. Hay una desconfianza que se instala, hay una falta de credibilidad en todo ello, y el eje transversal que ahí se instala es el tema de la desigualdad en sus distintas expresiones, tanto económicas, sociales, laborales, educacionales, en términos de concentración de la riqueza, en términos de las expectativas no cumplidas, y ese elemento de desigualdad genera una capacidad de movilización. Por lo tanto, eso es un elemento importante a tener presente. ¿Qué cosa pasa entonces? Cuando empezamos a mirar lo que ha sucedido, es lo que muchas veces en perspectiva se denomina el cisne negro, es decir, un evento con muy poca probabilidad, pero que de suceder tiene un alto impacto. Y esto, digamos, se aplica perfectamente a la pandemia. La pandemia está en gran parte importante de todos los análisis estratégicos del año 2005 en adelante, con toda certeza, en los distintos estudios que se hacen en los centros de pensamiento a nivel mundial, y donde efectivamente muchos países lo habían incorporado dentro de los documentos que realizan, para poder mirar qué es lo que sucede a futuro. Pero también están lo que se denominan los elefantes negros, que son aquellas cosas que estando a la vista nuestra, finalmente preferimos no verlos y preferimos, qué sé yo, dejarlos de lado. Y eso es lo que en el fondo también ha sucedido acá. Para poder abordar eso, hay una propuesta que se conoce como VICA, que tiene que ver con entender la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, y se relaciona con los dos conceptos que hemos visto anteriormente. Esa luz al final del túnel que yo necesito percibir y verla y que me estoy acercando, y esa liquidez donde lo más importante es lo que pasa en el presente. En esa perspectiva, ¿es posible anticipar el futuro? Yo diría sí, es posible anticipar los factores que definen el futuro, pero no el futuro, es decir, no se trata de adivinar, no se trata de sacar un nuevo tarot político para saber qué va a pasar, se trata de poder identificar los factores o variables que inciden en todo eso. Por esa razón, la perspectiva se va básicamente a la idea de poder identificar esos factores
se va a la idea de poder identificar las variables que están ahí presentes y establecer las distintas interrelaciones que hay entre los actores, los procesos, para poder establecer el aporte a una construcción de un diseño de una sociedad futura. En términos concretos, lo que hoy día tenemos para todo el mundo, probablemente en América Latina particularmente, tenemos una desigualdad que es este elefante negro, que lo veíamos ahí permanentemente, pero preferíamos pensar que no existía, y esta pandemia, que es este cisne negro que aparece con muy poca probabilidad, pero finalmente, digamos, explota a principios de este año o a finales del anterior, y que tiene un impacto como el que hemos visto y que nos genera una suerte de colapso en el mundo económico, un colapso social, y un colapso también político. En consecuencia, ¿cómo vamos a responder a todo este tema conforme sea el diagnóstico que cada uno de nosotros pueda tener a ese respecto? Si uno va al COVID-19 y pensando particularmente en la realidad de Chile, tenemos que se juntan una serie de elementos que va desde lo internacional hasta lo nacional, donde tenemos unas demandas ciudadanas que presionan al sistema político o al gobierno de turno en este caso, donde se requiere encontrar un liderazgo que sea capaz de orientar y guiarnos hacia lo que es esa luz al final del túnel, y claramente también que nos lleva en la práctica a pensar en que hay otros temas que debemos ver. Una sequía que, más allá de las lluvias que hemos tenido en las últimas semanas, se sigue manteniendo como un eje estratégico. El cambio climático que viene desde el mundo internacional y de la exigencia a nivel global, y también en un ambiente internacional donde los equilibrios de poder son cada vez más difíciles de entender y muy difíciles de poder establecer cómo se van a enfrentar. Dentro de esa lógica, digamos, hay obviamente elementos que pasan a ser, digamos, cada día más relevantes, como es el caso de lo que son los elementos que uno debe tener para el análisis. Y dentro de lo que conocemos, sí, tenemos la relación entre gobierno central, gobiernos regionales y locales, tenemos la influencia de redes sociales, tenemos grupos antisistémicos, tenemos minorías intensas, pero también tenemos fragmentación de los partidos políticos, una alineación de la oposición que hace difícil el diálogo entre las instituciones como el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, otras instituciones como el Tribunal Constitucional, como la Contraloría, y una ciudadanía que está esperando respuestas, que está esperando orientaciones y que está esperando, digamos, que le muestren ese camino que va hacia adelante. Esto ha derivado en fenómenos que son relevantes en términos de reconocer de que hay una debilidad democrática o una insuficiencia institucional que va llevando dos factores fundamentales, como es la desobediencia civil, en términos de no respetar la autoridad, o la desobediencia institucional, donde cada institución piensa que puede hacer cosas diferentes a la que dice el gobierno en términos de ese liderazgo que se esperaría de él. Eso también lleva a otros fenómenos que son importantes, que van desde la desconfianza de la ciudadanía, pasando por la polarización, que inducida muchas veces por las minorías intensas, pero eso también genera una cuestión que no es menor y que se traduce en varios otros países, como es posible visualizarlo si ustedes siguen las informaciones a nivel regional y a nivel global. Una falta de credibilidad y una falta de cohesión social e institucional. En el contexto internacional, el coronavirus nos ha obligado a detener toda actividad económica en lo principal, que es quizás el efecto más visible, porque pone en duda todo el proceso económico a nivel mundial y que necesita algún tipo de explicación. Esto requiere entender de que hoy día estamos frente a una recesión mundial que es evidente, a un cambio y un debate acerca de los paradigmas económicos que el mundo debe enfrentar y una modificación en el modelo de desarrollo. Cada una de estas cosas supone que los países deben tener una mirada de largo plazo para poder enfrentarlo. Tal cual el mundo también debe tener una mirada de largo plazo para poder asumir. Y en esas perspectivas vamos entrando ya de lleno un poco a lo que son estos drivers que es necesario entender. A nivel mundial, lo que primero resalta es que el multilateralismo tiene un déficit. No se ha logrado la cooperación para poder combatir el coronavirus o el COVID-19. Nunca antes, por ejemplo, se habían
se había pensado en tener que hacer operaciones secretas para poder traer ventiladores mecánicos o evitar que otro país se quede con ellos, o nadie pensaba que un país, sabiendo que había un medicamento, como el caso de Estados Unidos ahora, simplemente compra toda la existencia para asegurar el abastecimiento y deja a todo el mundo sin acceso a ese medicamento. Entonces, hay una confrontación entre las potencias que parte por lo que pasa con Estados Unidos y China, pero que también está Rusia, está la Unión Europea, está Reino Unido, está India, que aparece como un actor emergente en todo ello, y que sabemos bien de que si estos países que he mencionado, avanzan en la vacuna, la pregunta es cómo la van a entregar o cómo la van a poner a disposición justamente el resto de la sociedad. Ya vamos a entrar sobre eso posteriormente. A nivel regional, tenemos evidente falencia en términos de tomar estrategias comunes, y eso es un problema. ¿Por qué? Porque es evidente que si el COVID-19 ha afectado toda la cadena productiva o la relación entre oferta y demanda, si todos los mercados o todos los países no se recuperan en forma gradual y en forma similar o paralela, con sus respectivas diferencias, será difícil volver a una suerte de normalidad anterior. Va a haber países que no van a poder producir porque no tienen quien les compre, van a haber países que produciendo mucho van a tener que hacer mucho inventario, otros países que para poder consumir van a requerir planes económicos urgentes que le permitan a su población generar la costumbre de consumo. Y eso, sin lugar a dudas, va a ser un elemento importante. Ahora bien, ¿qué cosas tenemos como factor a considerar hoy día? Quizás lo más relevante sean dos cosas. La primera situación es que mirar una hoja de ruta a largo plazo pasa a ser un imperativo para toda sociedad y para toda institución. Es decir, más que nunca hoy día las instituciones y los países necesitan esa hoja de ruta a largo plazo. ¿Dónde podría estar una parte de esa clave? En la convocatoria que ha hecho el Foro Económico Mundial para enero del 2021, que se ha denominado el Gran Reinicio, donde se espera de que haya una modificación sustantiva en los pilares de la globalización, en términos de poder establecer un rol más eficiente del Estado, no un rol interventor, sino que un rol más eficiente del Estado en términos de regulación, un rol más eficiente del mercado en términos de sumarse a un compromiso con la sociedad integralmente y generar los incentivos para que eso suceda. A esta reunión de enero del 2021 va a participar también el Fondo Monetario Internacional y hay ya una tendencia a sumarse a todo ello para poder generar los cambios estructurales que nos estarían llevando a un proceso de globalización 5.0, donde los países van a tener que adecuarse a todo eso, y Chile particularmente no va a quedar atrás de ese imperativo. De manera tal entonces que pensar el siglo XXI significa pensar no solamente en los cambios, sino que más bien en las adaptaciones que hay que realizar. De una u otra manera, lo que uno saca como elemento esencial es que el futuro se nos adelantó. Muchas cosas que pensábamos que iban a suceder en los próximos años, hoy día las tenemos como parte del presente del día a día. Y en esa perspectiva, elementos como la soberanía, como las alianzas que se pueden hacer desde el punto de vista político, económico, pasan a ser fundamentales para superar la pobreza, superar los desafíos ambientales, superar los temas alimentarios y mirar qué tipo de sociedad se quiere construir o somos capaces de construir, mejor dicho. En ese sentido, entonces, es importante, desde una perspectiva mundial, entender que lo que pase con Estados Unidos después del proceso electoral en noviembre, ya sea que se reelija Donald Trump o ya sea que no se reelija, va a tener un impacto dentro de los niveles de cooperación y las hojas de ruta a largo plazo que los países dependientes, como es el caso de Chile, deban plantearse a futuro. Lo segundo que es necesario tener claro es que la globalización se va a mantener, no va a haber un cambio de modelo global. No se trata de que si nos gusta más algún modelo europeo o estadounidense o chino, a una China que por lo demás, digamos, es un régimen totalitario participando del capitalismo. Y en esa perspectiva, esto se va a mantener más o menos igual. Los equilibrios de poder y la distribución de poder a nivel mundial van a ser cuestiones que están hoy día en juego y cuyo resultado lo vamos a ver recién a final de año o probablemente el próximo año. En consecuencia,
Nos enfrentamos a un escenario mundial de recesión, con todos los elementos propios de lo que significa en virtud de la pandemia. Un alto desempleo, un aumento de la pobreza, una necesidad de buscar una línea de recuperación que tiene que estar asociado, por ejemplo, a un cambio de matriz productiva. Debemos digamos, ensayar un multilateralismo 2.0 para saber con quién nos vamos a aliar y para qué, y con qué objetivo y con qué interés. Y esas son discusiones que son de fondo, que los países de América Latina quedan un poco olvidadas por la sencilla razón de que cada gobierno define los objetivos del país según sea la elección del periodo presidencial. Acá en Chile eso lo definimos cada 4 años. ¿Es posible hacer eso luego de la pandemia? Definitivamente no, porque se requiere colocar esa luz al final del túnel. Es decir, generar esa visión de que todo el esfuerzo y sacrificio que vamos a hacer hoy día tiene un sentido para ver qué es lo que alcanzamos, y no solamente para superar las falencias actuales. Es decir, se requiere en la práctica recuperar cosas que son fundamentales hoy día en política, como es la confianza, la empatía y la credibilidad. Esos 3 elementos hoy día son condicionantes del actuar político. Y si lo vemos y lo aplicamos a lo que sucede en Chile, a lo que pasa en otras partes del mundo, vamos a ver que necesitamos generar esa confianza, esa credibilidad, ¿no es cierto?, y esa empatía. Y eso es responsabilidad no solamente de quienes están como liderando o ejerciendo cargo de autoridad, sino que en la práctica es responsabilidad de todos. ¿Qué cosa tenemos entonces con respecto al futuro? Lo primero es entender de que entramos a un proceso de transformación y de adaptación. Y esto es importante considerarlo porque aplica a todas las dimensiones en las cuales el ser humano y la sociedad, digamos, se abocan para poder mirar hacia el futuro. Y esto implica mirar la política, lo social, lo cultural, lo tecnológico, y eso implica una reflexión que no puede hacerse desde el conocimiento del siglo XX, sino que es necesario hacerlo de la reflexión dialogante del siglo XXI. El siglo XXI nos ha instalado que la interdisciplina pasa a ser un elemento esencial para entender el presente y el futuro, y proyectar el futuro. Ya no se trata de verlo desde una sola disciplina, no basta de verlo como si fuera, digamos, el ámbito jurídico el que define lo que va a pasar, porque establece un marco institucional. No basta verlo de la economía, porque la economía define cómo recuperamos el crecimiento. No basta verlo de la sociología o de ninguna disciplina. Se trata hoy día de que el primer imperativo es el conocimiento interdisciplinario. Pero ese conocimiento interdisciplinario tiene que estar asociado a las decisiones que debemos tomar como sociedad y como sistema político respecto al futuro. Lo segundo es que todo eso está además en un mundo que hoy día es online y que va a tener características muy particulares, donde destaca sin lugar a dudas la economía digital. Si alguno de ustedes quiere ver qué es lo que viene, la economía digital se instala. Y al lado de eso está todos los procesos y todo instrumental asociado a los blockchain, a todo lo que es mayor transparencia, mayor trazabilidad, mayor capacidad para poder incrementar los intercambios comerciales, pero con condiciones que son distintas a las que tenemos hoy día. Por lo tanto, hay un proceso de transformación y esa hoja de ruta es necesario definirla desde el diálogo, desde el futuro hacia el presente. Acá hay un tema que es relevante en términos de que normalmente nuestra formación está asociada a que tomamos el pasado o la historia, vemos cómo está el presente, hacemos el diagnóstico y de ahí, digamos, proyectamos lo que hay que hacer, que es la idea de planificación estratégica tradicional. Hoy día la pandemia nos obliga a explorar el futuro, establecer los factores y colocarse en el presente para poder establecer qué vamos a hacer. Pero requiere que lleguemos a un diálogo que sea fructífero y cuya condición tiene que ver con esa luz al final del túnel, por una parte, a que todos la veamos y que consideremos que esa es la luz que debemos alcanzar, pero también, digamos, supone que debemos darle sentido al presente con las decisiones que van a determinar cómo vamos a llegar a él. Si uno quiere mirar el mundo futuro, ver lo que había con lo que vamos a tener después, vamos a tener algo como está en este cuadro, donde recoge una serie de, cientos en realidad, de opiniones de quienes toman decisiones. Y acá un detalle no menor. Quienes construyen el futuro son los que toman decisiones.
no es la academia. No es el grupo de amigos o no es el centro de estudio, no es el partido político, sino los que toman decisiones y los que influyen en ello. Entonces, el cambio en la manera en que se toman decisiones es lo que nos va a generar las nuevas regulaciones que el Estado necesita implementar, como lo ha planteado Angela Merkel o lo ha planteado la primera ministra neozelandesa, por ejemplo. ¿Cuáles son los contratos sociales que vamos a tener que renovar y de qué manera lo vamos a hacer? ¿Y cómo nos vamos a plantear frente a la redistribución de poder mundial que vamos a tener que enfrentar y a la cual vamos a tener que adecuarnos? Hay un énfasis en lo digital, hay un énfasis en lo que es la innovación, pero una innovación que no es el innovar por innovar, es una innovación que tiene que ver con la manera en que construimos un nuevo contrato social, si se quiere ver. Y eso tiene que ver con la reflexión más que con la Constitución. No obstante que la Constitución, para aquellos que gusta la filosofía, es condición necesaria, pero no suficiente. Y en esa perspectiva, la innovación, digamos, y todo lo que está asociado a este salto cuántico a lo digital que estamos viviendo, como en el caso de esta conferencia, pasa a ser un elemento fundamental, como también lo es el tema de la resiliencia, en términos de poder, digamos, tomar mecanismos de flexibilidad y adaptación para poder seguir avanzando en términos de todo ello. Entonces, hay una serie de elementos que hacen que la complejidad, lo que consideramos como volátil, tenemos que darle un sentido para que efectivamente tenga un efecto futuro en términos de lo que queremos construir. El futuro se construye, el futuro no está asociado a algo que pase solamente en forma natural, sino que se va construyendo. Y así lo ha demostrado la historia por lo demás. Podemos mirar varios cambios que se van a adelantar desde el punto de vista geoestratégico. Sin lugar a dudas, por ejemplo, van a haber modificaciones importantes respecto al contenido y alcance de las alianzas comerciales que eran predominantes en lo que era la etapa prepandemia. Va a significar nuevos compromisos geoestratégicos, van a haber nuevos actores, como es el caso de India, van a haber nuevos mercados que lo vamos a ver de una forma distinta, como en el caso de África, y eso va a significar también entender de que avanzar hacia una modificación de nuestra matriz productiva insertada o inserta en la cuarta revolución industrial pasa a ser un elemento esencial. Otra cosa que vamos a tener sin lugar a dudas como un imperativo es el cambio climático, y varias otras cosas que a nivel país va a ser fundamental. Entre ellas yo destacaría cuál es la nueva plataforma productiva o la matriz productiva que Chile debe desarrollar. ¿Y cuánto nos vamos a demorar en eso? Pero también significa que debemos tener políticas públicas eficientes, debemos tener una dinámica industrial que debería tener un soporte en las regiones, debería tener una conducción, digamos, global a nivel central, y debería tener una cooperación público-privada en cada lugar donde la sociedad no puede estar ajena. O si ustedes gustan, es imposible pensar el futuro sin generar condiciones de gobernanza, pero no solamente en el papel, sino que reales respecto a cómo se construye todo ello. Y esta dinámica que nos impone el siglo XXI, nos impone el escenario post-pandemia, es fundamental para poder entender cuánta tecnología debemos colocar, de qué manera vamos a plantear las relaciones al interior de nuestro territorio, por ejemplo, y de qué manera el país va a generar una soberanía efectiva donde el Estado esté presente en todos aquellos lugares donde es necesario para poder acreditar la estructura estatal y las potencialidades de desarrollo futuro. ¿Cuáles son las condicionantes del futuro? A ver, yo diría que las condicionantes la primera tiene que ver con los rebrotes y mutaciones del COVID-19. De esto poco se habla, pero es fundamental que lo tengamos presente. Lo que hemos visto hoy día en Europa, Europa, recordemos, el hemisferio norte está en verano, los rebrotes son una realidad. Y las mutaciones del COVID-19 cada vez están quedando más en evidencia. Y eso es una condicionante para cualquier cosa que queramos hacer a futuro, porque significa modificaciones en el aspecto laboral, en el aspecto salud y en el aspecto social, respecto al autocuidado que debemos tener. Una segunda condición de futuro tiene que ver con el acceso a créditos, tanto en lo personal de cada uno de nosotros, como también del país. Y cómo vamos a poder
cumplir y cómo vamos a poder generar esos flujos de dinero que es necesario para que haya una etapa de recuperación. Lo tercero es, sin lugar a duda, el acceso a la vacuna. Por ejemplo, Chile tiene escasa, si es que nula capacidad de tener laboratorios que tengan una producción de vacuna, digamos, en forma masiva o en cantidades importantes. Si no tenemos eso, lo primero es, ¿con quién nos vamos a aliar para conseguir la vacuna? Con China, con Australia, con Estados Unidos, con un país europeo. Y si fuese así, ¿qué cosas vamos a dar a cambio de la vacuna? ¿Qué cosa está dispuesto Chile a dar a cambio de esa vacuna? A lo mejor India puede ser una buena opción. India tiene laboratorios farmacéuticos relevantes. Recordemos que allí se fabrican partes importantes de lo que son los medicamentos genéricos, que es lo que no están asociados a patentes. Si la vacuna la genera un laboratorio privado, ¿cómo va a hacer la adquisición de eso? Chile requiere alrededor de 10 millones de vacunas, según lo que ha señalado la autoridad sanitaria de nuestro país. ¿Dónde la vamos a conseguir? ¿Cómo la vamos a adquirir? ¿De qué va a depender? Hasta ahora, China es el único país que ha señalado, y por lo menos así lo dijo Xi Jinping en la inauguración de la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, en términos de señalar de que la vacuna iba a ser un bien económico global, o sea, es decir, iba a regalar la fórmula. Está bien, pero si Chile no tiene laboratorio, ¿de qué sirve tener la fórmula? Bueno, eso es parte de lo que hoy día se debe estar decidiendo respecto a dónde se va a hacer. Ningún país va a entregar una vacuna en forma graciosa, puesto que el multilateralismo, al estar debilitado, al haber una pugna de poder entre las principales potencias, es evidente que la vacuna se transforma en un instrumento de política internacional y de intereses nacionales donde priman los intereses de las potencias. En consecuencia, el tema del acceso a la vacuna es una condicionante, digamos, evidente. Lo que habíamos señalado ya respecto a la exigencia de la economía digital. Chile va bastante avanzado en eso. Acabamos de firmar un acuerdo por economía digital con Singapur y con Nueva Zelanda, que es muy embrionario, pero es muy de vanguardia respecto a lo que se está discutiendo a nivel del mundo. Y eso tiene que ver con la cuarta revolución industrial. Acá se requiere innovación, se requiere emprendimiento, pero no confundamos el emprendimiento de sobrevivencia, que es lo que mucha gente hoy día está haciendo en un incremento de la economía informal, con lo que es el emprendimiento asociado a la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con la robótica, con la inteligencia artificial, tiene que ver con varias otras cosas más. En consecuencia, se requiere un Estado mucho más proactivo en términos de generar esa regulación. Si no hay un Estado proactivo, no vamos a tener las condiciones para poder enfrentar. El mercado no nos va a llevar necesariamente por sí solo a un nivel de desarrollo superior si no hay una regulación y una orientación donde el Estado, la sociedad y el mercado tengan una convergencia respecto a lo que queremos lograr. Eso significa que en la parte de términos políticos es necesario que haya un equilibrio en esa ecuación entre Estado, mercado y sociedad, recoger lo imperativo del futuro, que es lo que hemos señalado, pero también a nivel social tenemos que entrar a comprender de que enfrentar el futuro significa entender el futuro y no superar el pasado solamente. Y en ese sentido, los conceptos de calidad de vida y dignidad de vida van a sufrir modificaciones que ya, algunas de ellas ya están instaladas. Pero eso significa necesariamente preocuparnos de la resiliencia, de preocuparnos de cómo superamos la salud mental, de cómo se genera una modificación del ambiente laboral, de las competencias laborales que debemos desarrollar, donde las universidades tienen mucho que decir a ese aspecto, desde el desarrollo urbanístico que debemos tener en las ciudades para poder generar la prevención, para poder vivir con los distintos rebrotes del coronavirus o quizás de otras pandemias, de qué manera nos vamos a cuidar. Entonces, esos elementos hay que pensarlos desde el futuro hacia hoy día y no desde la deficiencia del pasado que hoy día reconocemos. Yo creo que ahí hay un punto que es importante en la perspectiva de la reflexión. Y en lo económico, hoy día ya está instalado a nivel mundial de que es imposible plantearse un escenario post-pandemia sin sustentabilidad ambiental, de que es imposible plantearse un escenario post-pandemia sin un compromiso
concreto a nivel educacional, desde parvularia hasta la educación terciaria, y sin una modificación de lo que es un mundo laboral donde muchos nos vamos a encontrar haciendo multitask, donde la diferenciación laboral cada vez va a ser más tenue y donde vamos a tener que generar competencias individuales y reconocer capacidades individuales que antes solamente estaban acreditadas por los títulos. Pero eso implica que hay una profundización en el ámbito de la capacitación, que hay una profundización en el ámbito del perfeccionamiento continuo. Y ahí tenemos mucho que hacer y mucho que decir cuando nos planteamos en esa perspectiva. Los ejes que se ha planteado Naciones Unidas como desarrollo sostenible, que probablemente muchos de ustedes ubican y conocen, se van a mantener. Lo que va a modificarse en muchos de ellos va a ser el contenido. El contenido respecto a las metas a alcanzar. Ya hemos aprendido de que no puedes construir sociedades en base a indicadores si no tienes los procesos. En consecuencia, deberemos preocuparnos de los procesos y no tanto demostrar solamente los indicadores. Porque si tenemos solamente indicadores, es altamente probable que no tengamos los datos ni la información necesaria para sostener el cambio social o el cambio que el individuo. El año pasado, ya el Fondo Monetario, dentro de y esto fue pre-pandemia, llegó a una cierta conclusión en términos de lo que se debía tener al 2030, digamos, y no es distinto a lo que hemos señalado. Un gobierno que esté cerca de la gente, un Estado que esté cerca de la gente, que sea transparente, simple y eficiente, disminuir la desigualdad de ingresos, impulsar la inversión en personas, generar una mayor infraestructura para adecuarnos a lo que viene en términos de este nuevo escenario económico, social y político, generar una revolución en el aprendizaje, donde es necesario colocar nuestros conocimientos para poder generar ese cambio, y generar una mayor compromiso y regulación del sector privado junto con el sector público. Si uno quiere ver los principales futuribles que se pueden ver en términos de lo que ya conocemos, tiene que ver con todo lo que ya hemos conversado. Es decir, desde la desigualdad, pasando por el cambio climático, las migraciones, etc. Pero eso significa una idea de industrialización, una idea de innovación y lo que son la colaboración y alianzas, de donde surgen los imperativos para poder establecer el diálogo del cual conversábamos, para poder mirar, entender la liquidez, digamos, y quitarle, vamos, darle un mayor sustento a esa liquidez, pero proyectarla a esa luz al final del tubo. Las temáticas, en teoría, son bastante recurrentes, pero baste solamente este pequeño listado para poder mirar y que todas esas cosas son las que deben estar dentro del nuevo conocimiento que debemos incorporar en esta visión interdisciplinaria. Cada una de ellas tiene componentes económicos, políticos y sociales que es necesario entender. No me basta un economista para que me diga todo lo que hay que hacer en economía circular si no tenemos la conexión con los miembros de la sociedad, con quienes van a laborar o van a cooperar en todo ello, o el que tiene que tomar decisiones políticas para incorporarlo en un plan estratégico regional, por ejemplo. Entonces, acá hay elementos que es necesario entender de que son las temáticas que van a estar marcando los próximos 5 años. Ya es muy difícil proyectarse, digamos, a 10 años mientras no salgamos de la pandemia y no sepamos cuáles van a ser las reales condiciones en las cuales vamos a estar. Si queremos ver los drivers finalmente, digamos, sin lugar a dudas, el primer tema tiene que ver con inteligencia artificial. Y por favor, pregúntense en torno a cada uno de esos elementos que ustedes ven en pantalla, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos en la Universidad del Biobío? ¿Cómo estamos en la región? ¿Cómo estamos en el país? ¿No? La inteligencia del campo artificial, entre lo que es el robot no como un objeto construido, sino lo que se requiere para hacer un robot. Probablemente, como si ustedes me preguntan, yo diría, ¿qué parte del robot quiere hacer Chile? ¿El dedo gordo del pie del robot? ¿Quiere colocar un chip? ¿Quiere colocar una aleación de metales para poder hacerlo más durable? No sé, ¿qué parte es donde queremos participar? Y lo otro es el tema de la Big Data. Es decir, tenemos una preocupación por lo que es el acceso masivo a datos de distintas aplicaciones. Las discusiones sobre Google, Facebook y otras están muy presentes en temas políticos, pero también en temas sociales y particularmente ahora
para hacer la trazabilidad de quienes están contagiados. Pero eso es Big Data. Tenemos acceso a Big Data, una cosa es mencionarlo, pero la Big Data funciona porque hay datos que se procesan bajo determinados criterios metodológicos o de recolección que permiten el uso de la Big Data. Eso quienes están en el ámbito económico o similares lo entienden perfectamente bien. Pero si llevamos eso a nivel social, veamos lo que ha sucedido con lo que es el manejo de información y datos en lo que es la contención a la pandemia que se ha vivido en Chile y en otros países. El tema de las energías limpias, sin lugar a dudas, va a ser un elemento, digamos, fundamental. Todo lo que pase en la computación informática no creo que merezca, digamos, mayor explicación porque creo que todos lo percibimos. Lo otro, es que sí, ahí quisiera hacer un punto, o sea, todo lo que es salud primaria vuelve a tener una relevancia, pero que es exponencial. No es posible enfrentar rebrotes o nuevos elementos de una pandemia o una mutación de COVID-19 si no tenemos capacidad preventiva. Y la preventiva, en el caso de Chile, está en la salud primaria. ¿Cómo vamos a apoyar eso para que efectivamente tengamos esa capacidad de prevenir y evitar que solamente reaccionemos cuando ya es inevitable el contagio? El tema preventivo nos hace modificar toda la estructura sanitaria que hemos tenido. El 5G, más allá de Huawei, China, y todo lo que es el cuestionamiento en torno a ello, va a ser una realidad. Sea que lo hagamos con China, sea que lo hagamos como con Corea del Sur, con Estados Unidos, es una realidad. Pero eso también significa que viene un nuevo salto cuántico por lo que es la medicina. Y la telemedicina se va a transformar en algo cada vez más habitual. Ya lo tenemos acá. Robots operando, máquinas operando, y eso cada vez va a ser mucho mayor. Y eso va a tener que estar en la salud primaria, y eso va a tener que estar en una modificación de nuestros estándares respecto al tipo de calidad de vida que le queremos ofrecer a la población y que significa acceso a la tecnología. Pero si nosotros no nos enfrentamos a la cuarta revolución industrial, eso cada vez va a ser más caro de conseguir y vamos a quedar en una posición claramente, deficiente, una posición bastante atrasada respecto a él. Toda la redefinición de espacios físicos, para no contagiarse, que lo vamos a tener que vivir probablemente, la entretención virtual, nuevas formas en las cuales vamos a llegar a todo eso. El tema del ocio va a tener modificaciones que de alguna forma y obligatoriamente hemos tenido que vivirlo ahora, pero el ocio es un problema social y político, y eso va a tener claramente modificaciones relevantes en las cuales debemos preocuparnos. Todo lo que es diseño de ciudades, todo lo que es nuevas construcciones, tanto para habitacionales como institucionales o de empresas o de fábricas, va a tener una revolución en términos de cómo se va a plantear todo eso en virtud de la inteligencia artificial, en virtud del Big Data, en virtud de las energías, en virtud de muchos elementos, pero que van a estar, que en teoría, condicionados por la calidad de vida y la dignidad de las personas. Ese elemento de una sociedad como exigente en ese sentido va a estar marcando muchísimo todo eso. Todo lo que se espera, y esto probablemente nos puede sorprender, lo que nos espera es que en la pospandemia, digamos 2021 en adelante, vamos a tener una disminución sustantiva del CO2 en virtud del salto cuántico de la cuarta revolución industrial. Y eso va a ser sorprendente porque no lo esperábamos. Y va a generar nuevas esperanzas respecto a que la sustentabilidad de nuestro hogar, de la Tierra, puede mantenerse en el tiempo. Y eso va a ser un elemento importante respecto a cómo se van a sumar las instituciones, los gobiernos, para poder cooperar justamente a eso. Chile tiene compromisos muy concretos 2050, 2040, y que probablemente va a tener que adelantarse, siempre y cuando hagamos un cambio en la matriz productiva, porque lo contrario va a ser muy difícil poder hacerlo. Chile ha avanzado bastante en lo que son energías limpias, en lo que es el cambio de la matriz energética. En consecuencia, hay elementos que se han avanzado suficiente y que es necesario ampliar o es necesario replantear. El tema de la desigualdad probablemente es el que más nos va a costar en términos de cómo eso se supera y cómo lo hacemos y en compañía de quién, de qué alianza lo vamos a realizar. Cómo generamos una mejor distribución de la riqueza, cómo generamos una mejor distribución del ingreso,
de qué manera disminuimos las diferencias entre las personas respecto a sus capacidades, competencias, respecto a su proyección y expectativas. Ahí hay un tema que es todo un desafío y donde, en el caso de Chile, necesitamos un diálogo profundo y rápido, me atrevería a decir, para poder generar esa hoja de ruta. Los nuevos ambientes educacionales, como ya decía, van a estar definidos o planteados por la interdisciplina, el aprendizaje virtual, pero eso no significa la desaparición de las escuelas, ni los liceos, ni los colegios, ni tampoco la universidad, o centros de formación técnica. Significa que imprevistamente se va a ampliar todo el área en la cual cada una de estas instituciones va a tener que aprender a trabajar, a proyectarse, a entregarse a una sociedad cada vez más demandante de conocimiento, perfeccionamiento y capacitación. El aprendizaje virtual pasa a ser un elemento esencial que va a estar al lado de lo que es la actividad presencial. Van a haber cambios de protocolo, palabra bastante utilizada en los últimos meses, y eso significa que van a haber nuevas formas de acceder al conocimiento humano. Significa entender de que países, o cualquiera sea el país, no solamente va a tener que copiar conocimiento extranjero o que no se produce dentro del propio país, sino que va a tener que generar conocimiento propio. Y la forma de acceder a un nuevo conocimiento humano significa que vamos a tener que estar conscientes de lo que yo le decía al inicio. La empatía, la confianza, la credibilidad requiere un tipo de conocimiento que no basta con que se aprenda en los libros. Requiere una reflexión propia que nos dé ese conocimiento, que nos vuelva a llevar a esa suerte de solidaridad natural y no aprendida. Entonces yo creo que ahí hay un tema. Y por cierto, la discusión de los últimos 2, 3 años aquí en Chile, de 5 o 10 años en otros países, acerca de la privacidad. La privacidad, lo que es mi espacio normal como persona, con todo lo que conlleva eso, empieza a ser un elemento esencial respecto a la Big Data, respecto a la inteligencia artificial, respecto a una serie de cosas, respecto a cómo el sistema sanitario cautela mi información y no la usa en mi contra, ni se negocia en el mercado. Entonces, el tema de la privacidad, en todo sentido, pasa a ser relevante. Y finalmente, lo que es el desarrollo, y lo he puesto al final, básicamente porque quizás nosotros estamos un poco más alejados de eso, quizás bastante más, el desarrollo espacial. Hoy día, por ejemplo, las estaciones espaciales que tienen Rusia, Estados Unidos, donde también participa China, generan aleaciones de metales que son imposibles de conseguir en la Tierra por el efecto de la gravedad, entre varios otros elementos. Y eso va a tener un impacto en nuevas aleaciones, nuevos minerales, y ya no se trata solamente de tierras raras, se trata de que lo que antes conocíamos, al producirlo en el espacio, genera cosas que son muy útiles y de mucha necesidad para la vida nuestra aquí en la Tierra. Y eso creo que pasa a ser un elemento esencial. En definitiva, tenemos un cambio en lo que es la educación, una capacidad de empezar a adecuarse a lo que va a venir y de qué manera se va a hacer. Pero esta adecuación requiere mirar los cambios regulatorios, requiere ver, digamos, y entender la sociedad a la cual se quiere ir, requiere entender el mundo hacia dónde va. Si no tenemos esa panorámica, no vamos a saber cómo adecuarnos realmente y vamos a estar haciendo por mucho error y poco acierto. Y eso creo que es una enseñanza para el día de hoy. La innovación pasa a ser elemento esencial. Y quizás yo terminaría con la idea que vamos a entender el futuro desde la perspectiva, entender las variables o factores que lo determinan, es un desafío metodológico. Más que un desafío de teórico, es un desafío metodológico. Uno puede tomar el conocimiento acumulado en el tiempo, desde siglos a la fecha, pero solamente algunas partes de ese conocimiento nos van a servir. Necesitamos generar esa innovación del conocimiento y para poder hacer eso, a esa adecuación, es metodología, en el cómo lo hago. Es ahí donde está el gran desafío que probablemente vamos a tener que enfrentar nosotros en Chile, lo está enfrentando el mundo en su totalidad y que vamos a tener que adecuarnos a eso y saber cómo se va a producir todo ello, pero manteniendo esa visión mundial, regional, a nivel de América Latina, nacional y también región, a nivel, por ejemplo, de Biobío, a región, a nivel de cada una de las regiones de nuestro país. Muchas gracias.
Bueno, agradecemos la interesante conferencia que ha compartido con la comunidad de Ñuble, la comunidad de Biobío, nuestro expositor Guillermo Holzman. Recordamos más bien que esta conferencia quedará disponible en el sitio web institucional a través de una nota informativa y también en las plataformas del canal VBTV, de manera que también tienen la posibilidad de volver a verla para volver a reflexionar y aprender sobre la cantidad de conceptos que hemos visto y que nos ha comentado el señor Guillermo Holzman. Una infinidad de conceptos que podemos estudiar y analizar. Y parte de la dinámica, habíamos dicho desde un principio, estaba la posibilidad de hacer algunas consultas, unas 3 consultas por tiempo. En algún momento llegamos a 217 conexiones. Hay algunas acá que intentaremos sintetizar. La académica de nuestra universidad, señora Gilda Espinosa, realizó varias consultas, pero las vamos a sintetizar. Pregunta ella si esta revolución arquitectónica que también plantea don Guillermo Holzman desde un punto de vista urbanístico, ¿cierto? De cómo se diseñarán los espacios en el futuro justamente para la prevención, para cuidarnos ante la emergencia de eventuales nuevas pandemias, tendrá como base, indica la académica, la accesibilidad universal a futuro como objetivo de aprendizaje virtual inclusivo. También nos consulta si es la discapacidad acaso un elefante negro, y en objetivos de desarrollo sustentable también ella nos indica falta incluir la discapacidad, es una apreciación que realiza y que son entre reflexiones y consultas, don Guillermo. Yo diría que, a ver, la discapacidad sí podríamos verlo como un elefante negro. En América Latina y en Chile en particular tenemos varios elefantes negros, cosas que siempre han estado a la vista de todos nosotros, digamos, visibilizados, pero al momento de tomar decisiones han quedado invisibilizadas. Recién creo que se está incorporando la idea de inclusión en la toma de decisiones, me refiero. Es decir, una cosa es que uno socialmente o la propia universidad logre capturar cuáles son los problemas o las deficiencias existentes, pero otra cosa es que a nivel de toma de decisiones, estos elefantes negros existen. O sea, el mayor elefante negro que yo coloqué en la presentación es la desigualdad. La desigualdad era un tema de discusión, digamos, entre moros y cristianos, si queremos verlo de esa manera, desde hace muchos años a la fecha, un tema denunciado en los foros internacionales, en la academia, por supuesto, ni hablar de las posiciones ideológicas respecto a ello. O sea, es decir, claramente era un tema, pero ese elefante negro no lo quisimos ver. Y dentro de eso, sí, tenemos una serie de otros elementos asociados a la inclusión, asociados a la diversidad, asociados a cómo sumamos y cómo integramos todo eso. Yo creo que ahí hay un tema que sí, o sea, lo comparto. Y ahí tenemos una deuda que es necesario poder superarla primero desde el punto de vista metodológico, para luego buscar cuál es la solución respecto a ello. Lo segundo es que efectivamente hoy día necesitamos una mayor regulación. No podemos, por ejemplo, tenemos serios problemas con el desarrollo de la ciudad o el crecimiento de las ciudades, desde los pueblos a las ciudades, con un crecimiento inorgánico, ¿ya? Con un crecimiento que está mucho marcado por intereses particulares, por decirlo así, como muy académicamente, pero que no están con un diseño urbanístico adecuado. Y es ahí donde se requiere una mayor, yo diría, convergencia entre lo que hace la universidad, en saber lo que quiere la sociedad y hacia dónde vamos a apuntar justamente todo ese crecimiento urbanístico. Por ejemplo, hoy día se requiere que las ciudades o las ciudades futuras o nuestras ciudades sean totalmente autosustentables, es decir, con energía limpia, ciclovías, lugares alejados donde está la plataforma industrial que no sea contaminante, lugares con áreas verdes, es necesario que tengamos áreas verdes. Todo esto requiere una visión, que probablemente estamos de acuerdo. Ahora el tema está, ¿cómo logramos hacer eso para que los planes reguladores de cada municipio lo integren y tengamos ciertos criterios comunes en todo el país?
o en cada región, eventualmente. ¿Cómo hacemos que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que está preocupado de estos elementos, también integre todo ello? Bueno, ahí tenemos el problema. El problema muchas veces no está en cómo identificamos la situación, sino en cómo la vamos a resolver. Y lo que yo estoy diciendo es que hoy día la resolución de estos temas pasa a ser imperativa en el escenario post-pandemia. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Si sabemos que todo eso es un inconveniente, un desafío, esa sería mi respuesta. Muchas gracias, don Guillermo. Hay una infinidad de preguntas que son muy interesantes, pero lamentablemente estamos ahí un poco complicados por el espacio. Hay una consulta aquí también. A ver, es una entre reflexión y consulta. Dice don Juan Ceballos, es fatal, y no sé si el concepto bien es fatal o es compatible probablemente, porque menciona conceptos opuestos o conceptos que si dialogan o no en el fondo: Estado subsidiario y empresarios conservadores, derechos ciudadanos, neoliberalismo, empleos dignos. Es una reflexión que plantea don Juan Ceballos. Sí, no, es una reflexión que yo creo que está en mente de muchas personas. Tiene un sustrato obviamente ideológico, y es natural que así sea, es decir, el ser humano se mueve por ideología, por lo tanto, eso no es contrario. A ver, yo diría un par de aclaraciones. Chile mantiene un neoliberalismo 1.0 en la medida que mantiene las mismas bases del modelo social y económico, que solamente una parte está en la Constitución. Digamos, el Estado subsidiario se desprende de algunas normas constitucionales, artículo 19, pero no está expresamente ahí, está más bien en otras leyes. Pero independiente de eso, a lo que voy, Chile tiene un neoliberalismo 1.0, que es el neoliberalismo puro, que se instala en el año 80 en adelante, que luego, el año 89, por el consenso de Washington, es ratificado como el modelo que va a sustentar la globalización de ahí en adelante. Y por esa razón Chile se transforma en referente, porque Chile era la muestra viva de que un país subdesarrollado, aplicando un modelo neoliberal, lograba crecimiento económico. Y de ahí en adelante, Chile le ha ido a enseñar políticas públicas, reforma procesal penal y todo tipo de reformas económicas, sociales y políticas a otros países. De ahí, del 89 en adelante, cuando empieza el proceso de globalización, Chile, como decía, se ha mantenido como referente. Mientras tanto, el mundo ha ido evolucionando a un neoliberalismo que yo llamaría 4.0, donde hay una mezcla de capitalismo tradicional, socialdemocracia europea, y donde ha habido una modificación en la relación entre Estado y mercado. La novedad es que este neoliberalismo 4.0 del mundo empezó a integrar a la sociedad hace unos 5 años a la fecha, y eso da paso a los indicios de un neoliberalismo 4.0 en su totalidad. Y eso nosotros acá lo aprendimos a raíz de la gobernanza. Cuando se empieza a aplicar la gobernanza, el mundo estaba avanzando hacia el neoliberalismo 4.0. ¿Cuál es el punto? En que Chile se quedó en el neoliberalismo 1.0. Frente a eso, lo que viene a continuación es que el proceso de globalización se va a mantener. No hay modelo alternativo. ¿Ya? O sea, no existe. Por lo tanto, lo que va a haber es una modificación respecto a ese neoliberalismo. La pregunta es entonces, ¿Chile tiene capacidad de poder ponerse al día con un neoliberalismo 4.0 o 5.0 que ya dejaría de ser completamente neoliberalismo puro, donde el mercado tiene preeminencia sobre el Estado? ¿Sí? Hoy día está muy claro qué cosa ha pasado en Europa. Y con eso termino. En Europa, lo primero que cuando estaban con el neoliberalismo al inicio, eso significaba de la desregulación. Estado mínimo, mercado máximo. Y disculpe que lo diga así, como en línea Twitter. ¿Ya? ¿Ya? Eso no resultó. Por lo tanto, luego va, ¿no es cierto? ¿Qué cosa se le dijo? No, la autorregulación. Por lo tanto, Estado más eficiente, un poco más portentoso, y que el mercado autorregule porque eso funciona y da crecimiento. Si les suena conocida alguna de estas cosas, por favor, digamos, usted guarde silencio. Y hoy día, ¿en qué está Europa, por ejemplo? ¿Ya? En una cosa bastante simple. Es decir, constatar que la autorregulación no funcionó, constatar que la desregulación menos, y por lo tanto, ¿qué cosa se requiere del Estado? Regulación. Es decir, no se trata de inhibir al Estado, colocar al Estado sobre el mercado. No se trata de que el Estado sea interventor o Estado empresarial. Esos son conceptos del siglo XX. Hoy día se requiere fortalecer la regulación del Estado. ¿Para qué?
para que el ciudadano tenga la percepción o la evidencia de que el mercado abusa de él y que no tenga la percepción de que el Estado no lo protege. Entonces, frente a esa situación. Entonces, eso es, el neoliberalismo ya mutó respecto a las discusiones de Friedman de los años 60, 70. Es otra cosa. El tema está que en Chile tenemos que hacer esa transformación conceptual respecto a que el problema acá es cómo equilibramos el Estado, mercado y sociedad desde el punto de vista de fortalecimiento de la regulación, y eso significa un Estado eficiente, no corrupto, transparente y con políticas públicas eficientes. Si uno dice políticas públicas eficientes, disminuye la corrupción y aumenta la transparencia. Entonces, yo creo que el tema, digamos, va por ahí en términos del diálogo a poder tener, y es ahí donde quizás debemos concentrar. Espero haber respondido a la pregunta. Bien, muchas gracias. Tenemos espacio para 2 consultas más solamente. Hay una pregunta que realiza Cristina Martín. Indica, la mujer ha sido un factor fundamental que llevó a visibilizar muchas de las desigualdades que se han mencionado. Por lo tanto, ¿cómo se debería trabajar en términos de género en el mercado, en la política y en las universidades? Primero, agradezco la pregunta. Como es compleja la pregunta, pero vamos a tratar de dar una respuesta simple. En primer lugar, es decir, aceptando la inclusión, aceptando la diversidad, y cómo se maneja en el mercado. Yo diría que por competencia y capacidades, y yo creo que y eso hay que validarlo, y eso hay que necesario validarlo, y que se refleje en lo que son los sueldos, en lo que es el reconocimiento. Yo creo que ahí tenemos déficit todavía. Pero esos déficits tienen que ir con un tema cultural. Entonces, eso es un proceso más largo. ¿Ah? Pero en la medida en que hayamos más, haya más personas como ustedes, como yo, que dicen, sí, podrá ser hombre, mujer, podrá ser homosexual, que si yo en cualquiera de sus expresiones, transgénero incluso. Pero si hay capacidad y competencias, ¿cómo yo logro vivir con la diversidad? El tema no es el reconocimiento, sino el cambio cultural. Y ese cambio cultural es mucho más lento para poder colocar los límites respecto a lo que eso se debe. Porque si todos tenemos estamos en el mismo espacio, en el espacio de convergencia, donde está la integración, todos también tenemos los mismos derechos y también los mismos deberes. Por lo tanto, la igualdad de género no se puede transformar en una suerte de privilegio que alguien tiene por ser minoría y el otro no tiene. Pero eso, para poder llegar a esta discusión, a estas últimas frases que yo he dicho, se requiere un cambio cultural previo. Y ahí tenemos déficits respecto a eso, porque ese cambio cultural puede que esté en leyes, pero las leyes no definen la cultura de los pueblos. Digamos, definen los límites en los cuales el pueblo se desarrolla o avanza. Se requiere un cambio que es distinto, y yo creo que estamos recién avanzando en ese camino. ¿Y quizás podemos hacer mucho más rápido? Sí, podemos hacer, pero necesitamos ponernos de acuerdo para eso. O sea, más que ponernos de acuerdo, dialogar de que este tema sí es importante, y que no excluye. O sea, la sociedad, todas las prevenciones dicen que a futuro, todas las sociedades siempre va a haber mayoría de hombres o mujeres. Que todos aquellos elementos de minoritario, el término de homosexualidad y otras expresiones sexuales o de género, no van a ser minorías. Entonces el problema no es la prevalecencia, sino la integración. Y eso, digamos, creo que es un tema más de mentalidad y cultural para hacer el cambio. Muchas gracias. Y una última consulta. Cristian, ¿me dejas hacer a mí la última? Pero perfectamente. Ok. Primero que nada, reitero mis agradecimientos a nombre de la Universidad del Biobío para Guillermo Holtzman. Sin duda fue una conferencia muy visionaria, holística, interdisciplinaria e integral. Así que se agradece eso, esa era la finalidad. Y la pregunta es, en esta visión de futuro, ¿cómo ve el rol que podemos hacer las universidades regionales y las estatales principalmente, pero las que estamos en regiones? A ver, yo creo que hay 3 elementos que yo diría así como con claridad. En primer lugar, establecer una primera perspectiva respecto a si la región considera a las universidades como parte de la región. Y voy por las preguntas. Lo segundo, si la universidad, ¿cuáles son los aliados de la universidad dentro de la región y dentro del país? ¿O qué intereses comunes tiene con otros sectores?
educacionales, productivos, estatales. ¿Ah? Si efectivamente la universidad tiene un rol dentro de la región reconocido por otros actores, ¿ah? Estos son criterios de gobernanza, ¿ya? Efectivamente tiene que generar las capacidades para poder influir en la toma de decisiones que vaya a consolidar ese rol de la perspectiva nacional. Si no logra generar esa capacidad de influencia, y estamos hablando de influencia sana política, es decir, digamos claramente, la universidad va a ser sobrepasada por otras instancias educacionales a nivel país, e incluso por otras instancias internacionales o regionales de América Latina. ¿Ya? Digamos, baste ver, para los efectos concretos, yo creo que gran parte del mundo académico que está escuchando ha visto toda arremetida española, por ejemplo, con una cantidad de cosas, por nombrar algunas solamente. Entonces yo creo que es necesario eso. En tercer lugar, capacidad propuesta. ¿Cómo se mejora lo que hoy día la región tiene y de qué manera la universidad se hace socio participante de todo ello? Cada uno de estos elementos yo creo que ya hay mucho hecho. Es decir, lo que yo he aprendido cuando uno ve el tema futuro es que los elementos ya están en la universidad, no hay que inventar nada nuevo. En general, o sea, lo que hay que inventar o que hay que crear o generar es muy poco, que son las conexiones entre algunas cosas que ya están. Entonces, no se trata de hacer un cambio de paradigma en la universidad regional, sino que ver en qué posición estoy y cómo yo logro articular mejor esa posición para los objetivos e intereses que yo tengo como misión y como visión. ¿Ah? Y eso creo que en las facultades, en las escuelas, el conocimiento está. Y si no estuviese, yo creo que hay disposición absoluta para pedirles que lo generen. Gran parte de lo que hoy día sucede es porque no hay claridad respecto al objetivo y no se pide lo que se necesita. Entonces, uno va y le pide a un académico que imagine la sociedad ideal y va a colocar una sociedad del futuro, que es imposible construir. ¿Ya? Pero si uno dice, yo quiero solución para esto, ¿cuál es el aporte? Yo creo que el mundo académico y de investigación y de ciencia aplicada, enfrentado a la necesidad de resolver un problema actual, como es el perfeccionamiento y proyección de la universidad, tiene mucho más que decir y tiene mucho más que aportar, y lo que hace falta después es la inteligencia de poder articular esos elementos para poder proyectarlos en la forma que yo he dicho en términos de, posicionarse a nivel regional, proyectarse a nivel nacional e influir para poder lograr ese objetivo que se quiere. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Y con esta consulta concluimos ya el espacio de consultas y reflexiones, y también nos aproximamos ya al cierre de este webinar. Queremos agradecer al señor Guillermo Holzman por su deferencia al acompañarnos en este acto académico. También a cada uno y a cada una de ustedes que han hecho un alto en sus actividades y se han tratado de programar para acompañarnos en esta jornada. Como indicábamos, en algún momento llegamos a ser 217, 220 personas en esta comunidad, en este espacio virtual. Recordamos que esta conferencia será compartida a través de nuestro sitio web institucional y también a través de VBTV. Eso se va a comunicar, a compartir a través de nuestras redes sociales. Les agradecemos una vez más. Les dejamos invitados para una próxima oportunidad y que tengan un muy buen día. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, muchas gracias por todo y muchas gracias, rector. Muchas gracias a todos por la paciencia.